revelado, el increíble cambio de destino de una empleada humillada en una cita sorprendente. La tensión en el aire era palpable. Valentina, con su vestido negro impoluto y zapatos nuevos que había reservado para esta noche, apenas podía soportar el latir de su corazón. No puedo más, pensó mientras su mente era un torbellino de dudas y expectativas. Desde que asumió el rol de asistente administrativa en esa empresa multinacional, había sido constantemente desestimada. Sin embargo, esta cena de networking, donde los grandes de la industria se reunirían, representaba más que una simple invitación, era la oportunidad que tanto había anhelado. Con cada paso hacia el salón, sus pensamientos la traicionaban. Su abuela siempre le decía, el sacrificio siempre trae su recompensa. Pero, ¿qué pasaría si el sacrificio no era suficiente para ella? La risa de sus colegas resonaba como un eco burlón, mientras Valentina se reprimía las ganas de salir corriendo por la presión que sentía. Su cerebro la atacaba con imágenes de reuniones pasadas, donde sus ideas eran ignoradas, y la mirada de sus superiores no hacía más que recordarle su posición inferior. La ansiedad la envolvía. Esa noche, se encontró solitaria en un rincón, aunque rodeada de gente. Vio a sus colegas compartiendo risas despreocupadas, disfrutando de una comida que, para ella, se había convertido en un mero decorado. Al contemplar la escena, una mezcla de admiración y resentimiento surgía en su interior. ¿Por qué ellos pueden brillar y yo no?, se cuestionaba una y otra vez. La sombra del miedo al que dirán se cernía sobre ella, como una nube oscura. El impulso de demostrar su valía le quemaba por dentro, pero la inseguridad la mantenía cautiva. De repente, como un relámpago en la noche, apareció el doctor Castillo. Su figura, imponente y carismática, desató una corriente de recuerdos en Valentina. La voz del académico, que en sus años de estudiante había inspirado su pasión por la investigación, la envolvió en un mar de contradicciones. Él la saludó con calidez, elogiando su perseverancia. ¿Era posible que alguien creyera en ella? La conversación fluyó y Valentina empezó a abrirse, compartiendo sus sueños, su deseo de seguir estudiando, el deseo de superarse. Pero una sombra se cernía sobre esa luz de esperanza, el miedo al fracaso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina sintió un estallido de posibilidades, pero el eco de las críticas pasadas la acorralaba nuevamente. ¿Era realmente capaz de dar ese salto? La oferta del doctor Castillo resonaba en su mente, pero el camino hacia el posgrado estaba sembrado de inseguridades y miradas despectivas que ya conocía. El hilo de su valentía se desgastaba mientras sopesaba las consecuencias de un fracaso. ¿Podría soportar la burla y la envidia de aquellos que siempre la habían subestimado? Su cuerpo se tensó al enfrentar el momento crucial. La presentación de su logro parecía ser un arma de doble filo, podría darla a conocer, pero también exponerla a la ira de sus detractores. En ese instante, Valentina se sintió como una marioneta con cuerdas a punto de desgastarse. ¿Dignidad o venganza? La pregunta inundaba su mente, y la indecisión la atrapaba en una tormenta emocional. La noche se alargaba, llena de incertidumbres sutiles y emociones contrapuestas. Valentina sabía que, en un giro de destino, su vida podía cambiar para siempre o quedar atrapada en el mismo ciclo que la había mantenido en la sombra. La decisión que se cernía en el aire marcaría no solo su futuro, sino el camino de muchas mujeres como ella. La tensión alcanzaba su clímax, y el siguiente paso no era solo un acto de valentía, sino un desafío a su propia identidad. ¿Realmente estaba lista para enfrentar el eco de sus miedos? La respuesta estaba a punto de revelarse, cuando el destino finalmente decidió moverse. Valentina tomó aire, tratando de centrar sus pensamientos.
El intercambio con el doctor Castillo había dejado una chispa encendida en su interior. Sin embargo, esa emoción se apagaba con la misma velocidad que había surgido, sumida en una marea de dudas. Debo actuar, se decía a sí misma como un mantra, buscando deshacer la maraña de inseguridades que la limitaban. Decidió lanzarse a la vorágine del evento. Inspirada por lo que había compartido con el doctor Castillo, se obligó a dar un paso más. Caminó hacia un grupo donde las conversaciones fluían rápidamente. Con cada paso, su mente sopesaba si abrir la boca significaría enfrentar las críticas que la habían lastimado, o si, por el contrario, podría demostrar que estaba hecha de material distinto. Con una risa nerviosa, se unió al grupo, que hablaba sobre las tendencias de la industria. Inhaló profundamente y utilizó lo poco que recordaba de las clases sobre marketing digital. He estado investigando sobre el impacto del contenido visual en las redes sociales, se atrevió a mencionar, buscando captar la atención. Las miradas se volvieron hacia ella, y por un instante, sentía como si las palabras estuvieran saliendo de su boca sin un filtro. Sus colegas sonrieron, algunos asentían. Esa es una perspectiva interesante, comentó uno de ellos. La duda habitual comenzó a disiparse, pero la inseguridad seguía al acecho, lista para irrumpir con brutalidad. Cada intento de participar significaba una pequeña victoria frente a la voz interior que la decía que no podía, que jamás tendría la credibilidad suficiente. Pero siguió hablando. Con cada frase, pasó de ser la observadora en la esquina a convertirse en una parte activa de la conversación. Sin embargo, las sombras de sus temores no desaparecieron por completo. La inseguridad permanecía, como un eco susurrante, recordándole que cualquier error podría ser un argumento para sus detractores. Poco después, se acercó una colega, Laura, quien siempre había sido un rostro familiar en el ambiente. Nunca te había escuchado hablar así, Valentina. Deberías mostrar más a menudo lo que sabes, dijo sin malicia, sino con sincera curiosidad. Esa validación la embriagó de una mezcla de gratitud e incredulidad. Es tan sencillo, pensó. ¿Podía realmente permitirse brillar sin temor a lo que los demás dijeran? La conversación se deslizó de un tema a otro, pero Valentina sentía que había dado un paso atrás, volviendo a la realidad de sus miedos. La mirada condescendiente que a veces veía en los ojos de sus colegas aún la acompañaba. ¿Sería posible que a partir de esa noche ya no fuera la sombra que se dejaba ver apenas en las reuniones? La duda la atacaba nuevamente. Pero esta vez, su corazón latía con algo más, determinación. Decidió que no quería ser la misma persona de antes. Comenzó a establecer pequeñas metas, prepararse más antes de cada reunión, buscar oportunidades para hablar o incluso ofrecer su apoyo a sus compañeros. Trabajar en su confianza sería un proceso arduo, pero no imposible. Con el paso del tiempo, imaginó retorcer la narrativa que la había mantenido en la sombra. Se dio cuenta de que la ansiedad que había sentido durante años no podría desvanecerse de forma mágica, pero sí podía buscar herramientas para enfrentarse a ella. Este nuevo enfoque comenzaba a delinear el camino que seguía. Era hora de renacer, de despojarse de la antigua Valentina que había dejado de creer en sí misma. La noche terminó, y mientras regresaba a casa, un nuevo sentido de propósito iluminó su mente. El próximo paso es inscribirme en ese curso que había considerado, reflexionó. No lo sabía, pero su cambio estaba apenas comenzando. Las luces de su ciudad reflejaban el horizonte de nuevas posibilidades mientras en su pecho se asentaba una inquietud, esa que preludia a algo grande. Estaba lista para abordar los retos que vendrían, ¿y quién se cruzaría en su camino? Valentina se despertó al día siguiente con una sensación electrizante. Abrió la ventana de su habitación y dejó que la luz del sol inundara el espacio, sintiendo el calor sobre su piel como una nueva fuente de energía. Había noches en las que, presa de sus inseguridades, no podía conciliar el sueño y se preguntaba inquieta si alguna vez podría ser quien verdaderamente deseaba ser. Pero esa mañana era diferente, la chispa del cambio comenzaba a encenderse en ella. Después de una breve rutina matutina, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar el curso de marketing digital que había considerado. Se dio cuenta de que no solo era una formalidad, sino una oportunidad real de expansión personal. Tenía que actuar,
no solo por mejorar sus habilidades técnicas, sino por absorber confianza y construir una proyección nueva. La inscripción fue rápida, pero tras hacer clic en el botón que sellaría su compromiso, una olita de pánico la invadió. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no era suficiente? El eco de su voz interior que solía desalentarlo comenzó a emerger. No obstante, en lugar de permitir que esas inquietudes la paralizaran, respiró hondo y se repitió que el verdadero fracaso era no intentar. Un nuevo mantra se estaba formando en su interior. Durante los días siguientes, Valentina se sumergió en la preparación de su primer proyecto para el curso. Las primeras lecturas la retaron, había conceptos que ni siquiera sabía que existían. Se sintió abrumada al principio, pero también intrigada. En lugar de ceder al desánimo, decidió ser metódica. Creó un calendario de estudio y estableció horarios específicos. Por primera vez, se sentía responsable de su propio aprendizaje y eso significaba mucho. Mientras se adentraba en conceptos más complejos, comenzó a anotar sus ideas sobre cómo aplicar lo aprendido en su lugar de trabajo. Las horas que pasaba trabajando en el proyecto se convertían en un puente que la conectaba con la versión más audaz de sí misma. Lo que estoy haciendo está teniendo sentido, pensaba mientras organizaba sus notas. Esta era su oportunidad para transformar el miedo en motivación. El día de la primera clase llegó con un torbellino de emociones. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza mientras bajaba del autobús y caminaba hacia el aula. Era un grupo diverso, y eso le provocó una mezcla de nerviosismo y emoción. Mientras el profesor comenzaba a hablar, tomó notas, pero seguía siendo consciente de sus propios temores. Sin embargo, algo cambió durante la sesión, cuando una de sus compañeras propuso un ejercicio de grupo y le pidió que liderara la discusión. La mirada de la joven era clara, valoraba lo que tenía que aportar. Valentina sintió que el tiempo se ralentizaba. La vida parecía hacer una pausa, dejándola contemplar por un momento la opción de arrojarse a la inseguridad o dar un paso firme hacia adelante. El sudor corrió por su frente, pero respiró hondo y comenzó a hablar. Para su sorpresa, las palabras fluyeron con claridad. Se sentía segura porque el conocimiento que había empezado a construir le otorgaba una base sólida en la cual apoyarse. Recibió elogios de sus compañeros, lo cual le hizo sentir que había validado su decisión de estar allí. Había trascendido parte de la inseguridad que la había mantenido cautiva. Cuando la clase terminó, sintió una gratitud profunda hacia sí misma, por haber tomado la decisión de inscribirse. Esa noche, sin embargo, cuando llegó a casa, una sensación incómoda se instaló en su pecho. A medida que la adrenalina se disipaba, las preguntas comenzaron a asomar nuevamente. ¿Podría sostener este nuevo rumbo? ¿Qué pasaría cuando las cosas se complicaran, cuando enfrentara la inevitable resistencia? Pero en vez de permitir que esas inquietudes la dominaran, Valentina decidió que tenía el control de su historia. Había trazado un nuevo camino para sí misma, y el miedo ya no era el conductor. Tenía que prepararse para más desafíos, pero estaba dispuesta. Lo que no sabía era que pronto esas pruebas la llevarían a confrontaciones inesperadas y revelaciones sobre su propio carácter que cambiarían el resto de su viaje. El horizonte se ilumina ante ella, dejando lugar a una reflexión intensa. ¿Qué pasaría si fuera más allá de los límites que se había impuesto? ¿Podía enfrentar la verdadera esencia de su vulnerabilidad, o se arriesgaría a caer nuevamente en la sombra? La respuesta, como siempre, estaba en sus manos. Valentina despertó envuelta en un torrente de emociones. La noche anterior había sido reveladora, y aunque había logrado sortear su primer desafío en el curso, la intriga sobre su progreso y futuras dificultades pesaba en su mente. En la siguiente sesión del curso, sentía que cada mirada a su alrededor cargaba un significado. Todo el mundo parecía tan seguro, mientras ella aún se preguntaba si realmente pertenecía allí. Decidió que era un buen momento para establecer un objetivo concreto. Un plan que no solo le diera estructura a su aprendizaje, sino que también la retara a salir de su zona de confort. ¿Qué tal si presento una propuesta sobre el marketing de un producto para mi trabajo?, pensó. La idea la emocionaba y aterraba a partes iguales. Pensar en aplicar lo aprendido, en un espacio donde se había sentido tan pequeña,
la combinaba con una sensación de desafío. En las pasadas semanas, la dinámica del grupo se había vuelto más familiar y una conexión especial comenzó a surgir entre sus compañeras. Una de ellas, Ana, siempre se mostraba dispuesta a ayudar. En una conversación luego de clase, Ana la animó a que diera ese paso. No subestimes lo que puedes aportar, Valentina. Todos comenzamos desde algún lugar, le dijo. Esa afirmación resonó en ella, llevándola a la reflexión. Quizá había llegado la hora de abandonar sus miedos. Valentina se dedicó a investigar los productos que comercializaba su empresa, analizando la competencia y tendencias del mercado. Las horas de esfuerzo empezaron a resultar atractivas. La información fluía, y pronto se dio cuenta de que su afirmación de que no sabía era una percepción errada, había comenzado a construir un conocimiento valioso, uno que podía llevar a la práctica. Cada dato que recolectaba era una pieza en el rompecabezas de su futuro. Pero, a medida que se aproximaba la entrega de su proyecto, un nuevo antagonista apareció, el autosabotaje. La voz crítica dentro de su mente comenzaba a convertirse en un grito. ¿Y si no impresiona a nadie? ¿Y si se ríen de ti otra vez? Sin embargo, Valentina se negó a dejar que esos pensamientos la sumergieran en la duda. Con cada nuevo argumento que formaba sobre su presentación, se repetía a sí misma que el sentido del fracaso ya no tenía cabida. Decidiría enfrentar sus propios miedos de una vez por todas. El día de la entrega llegó, y con el corazón palpitante, Valentina se preparó para compartir su propuesta. El aula, con sus murmullos y risas, se convirtió en uno de los espacios más intimidantes que había conocido. Cuando la profesora la invitó a exponer, tomó un respiro profundo y se acercó al proyector con una firmeza que le sorprendió. Cada diapositiva era un testimonio de su esfuerzo. Mientras hablaba, surgió una conexión inesperada con sus compañeros. Su voz, una vez titubeante y llena de inseguridades, resonó clara y decidida. Sus ojos brillaban con pasión a medida que compartía cada uno de sus hallazgos. Al finalizar, el silencio se rompió con aplausos, un reconocimiento que Valentina nunca había imaginado. Había trascendido mucho más que una mera presentación, había desmantelado las paredes de su inseguridad. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando, de repente, un compañero se levantó. Una exposición interesante, pero... comenzó, y sus palabras salieron como cuchillos, cuestionando la profundidad de su análisis y retando sus conclusiones. Valentina sintió que el mundo se desvanecía. Todo aquel coraje había sido absorbido por un instante de duda. La mirada de sus compañeros se volvió hacia ella, expectante. ¿Sería esta la prueba que determinaría su viaje? Enfrentar esa confrontación no solo definiría su proyecto, era la guerra con su propia voz crítica. Mientras asistía a la emboscada de preguntas, la verdadera pregunta emergía: ¿sería capaz de defender su ideación con la misma pasión que había mostrado? No podía rendirse ahora. Con cada palabra que le salía, Valentina sabía que su angustia no era solo un mero obstáculo, sino la oportunidad de demostrar que había llegado un nuevo capítulo en su vida. Su lucha apenas comenzaba, y la verdad que se revelaba frente a ella era el inicio de un descubrimiento que cambiaría por completo su perspectiva. ¿Sería lo que necesitaba para dar un paso firme hacia la versión de sí misma que siempre había querido ser? La confrontación inesperada dejó a Valentina en un estado de alerta. Con el corazón acelerado, se confrontó a sí misma y a la duda que la había acechado desde siempre. Ahora o nunca, pensó, sintiendo que su respuesta no solo era crucial para esta exposición, sino para la chica que había dudado de su valor durante años. La voz de su compañero seguía resonando en su mente, pero hacía falta un giro. Respiró hondo y decidió transformar el desafío en una oportunidad. Tu crítica es válida, empezó, reconociendo su punto sin defensas. Con cada palabra, se centró en los aspectos que había dejado de lado durante su análisis, desenterrando la experiencia y conocimiento que había adquirido durante esas semanas de trabajo arduo. Respaldó sus argumentos con datos concretos y comparaciones que había preparado con dedicación. Mientras hablaba, su confianza fue creciendo, y notó cómo la tensión en el aula comenzaba a disiparse.
Una chispa de conexión se creó entre ella y sus compañeros, quienes empezaron a vislumbrar la profundidad detrás de sus propuestas. Un susurro de curiosidad empezó a recorrer la sala. Alcanzar ese nivel de interacción, esa posibilidad de diálogo, resultaba liberador. Cada pregunta que le lanzaban dejaba de ser un ataque y se convertía en una oportunidad para expandir su conocimiento y asentar su posición. No siempre me he sentido capaz, pero aquí estoy, explorando cada día, confesó con sinceridad. Aquella transparencia fue un puente que permitió a su audiencia percibir su autenticidad, un cambio radical frente a su habitual disfraz de inseguridad. Al terminar la sesión, el aula estalló en un aplauso unánime. Aunque algunas críticas habían sido punzantes, su disposición a enfrentar los desafíos había dejado a todos comprendiendo que no se trataba solo de la calidad del contenido, sino de su evolución como persona. Valentina se sintió diferente, el fortalecimiento de su voz era el primer paso hacia un cambio que jamás había considerado posible. Sin embargo, a medida que los aplausos se apagaron, la euforia dio paso a nuevas dudas. La voz interna que había aprendido a callar empezaba a murmurar de nuevo. ¿Y si solo fue una buena actuación? ¿Realmente has cambiado?, cuestionaba. A pesar del reconocimiento, ese viejo pensamiento la amenazaba con arruinar su triunfo. Pero Valentina no podía caer de nuevo en las garras de la autocrítica. En lugar de ceder, decidió que era el momento de sembrar más semillas de desarrollo personal. En los días que siguieron, se propuso no dejarse llevar por la espontaneidad de la victoria, debía activar su crecimiento conscientemente. Se inscribió en un taller de liderazgo que comenzaba al mes siguiente. Mientras más aprenda, más segura me sentiré, aguardaba con renovadas expectativas. Sin embargo, su desafío más grande no estaba en la habilidad técnica, sino en la implementación de su voz. ¿Podría comunicar sus ideas de manera efectiva en instancias futuras no solo en la academia, sino también en su trabajo? La presión de mantener su nuevo compromiso fortalecía su determinación, pero también alimentaba sus antiguos temores. Mientras Valentina armonizaba sus nuevas estrategias, algo inesperado ocurrió, su supervisora la convocó a una reunión privada. Valentina, he notado tu progreso, y me gustaría que te involucraras en un proyecto clave para la empresa, le dijo. Aquello era un paso adelante, pero también un reto monumental que la metía de nuevo en la presión de sobresalir. Era su momento de decidir, ¿abrazaría este nuevo reto o se dejaría abrumar por el temor al fracaso? Con el corazón latiendo con fuerza y una ola de adrenalina corriendo por sus venas, Valentina comprendió que una vez más se le presentaba la oportunidad de desterrar sus miedos. La luz del futuro podía brillarle, pero todo dependería de la decisión que tomara en los próximos días. Este sería el desafío que determinaría su próximo hito profesional, o caería presa de la duda una vez más. La batalla interna estaba lejos de terminar, y el momento que definiría su destino estaba por llegar. El silencio en la oficina era palpable mientras Valentina se sentaba frente a su supervisora. A lo largo de los años, había aprendido que en ese entorno el miedo podía transformarse en una sentencia de muerte para una carrera. La mirada de su supervisora, que reflejaba una mezcla de expectativa y desafío, la hizo cuestionar si realmente estaba lista para dar un paso al frente. Sé que tienes mucho potencial, continuó su supervisora, interrumpiendo sus pensamientos. Valentina sintió que cada palabra era un eco, un recordatorio de todos los momentos en que había dudado de sí misma. Este proyecto podría cambiar tu vida profesional, pero requiere esfuerzo y coraje, concluyó. La invitación era clara, una puerta abierta que podría llevarla hacia un nuevo nivel, o una trampa para el que aún no estaba preparado. En los días siguientes, Valentina luchó con la incertidumbre. Se desvelaba pensando en el proyecto, una presentación crucial para un cliente importante. Por un lado, la idea de estar en la primera línea la emocionaba, por otro, un nudo en el estómago le recordaba los días de inseguridad que parecían no tener fin. Reflexionó sobre sus capacidades y el esfuerzo que había invertido en el taller de liderazgo. Se dio cuenta de que estaba cambiando, que el deseo de superarse ardía dentro de ella. Despertó una mañana, decidida a abordar la tarea con una mentalidad positiva. Se sentó en su mesa,
revisando las notas que había tomado en el taller, y empecé a aplicar técnicas de comunicación que había aprendido. Mientras organizaba los puntos clave de su presentación, no solo se enfocaba en lo técnico, se aseguró de incorporar su tono auténtico, recordando cómo había resonado su voz en el aula. Pero, ¿sería suficiente? La presión aumentaba conforme se acercaba la fecha de la presentación. Cada día se llenaba de un constante vaivén emocional, los momentos de empoderamiento eran seguidos por oleadas de autocrítica descarnada. ¿Por qué te seleccionaron a ti?, le susurró su mente durante las noches solitarias. No obstante, en lugar de sucumbir al pánico, Valentina decidió que podía enfrentar esos pensamientos negativos con una estrategia. Se dedicó a identificar sus fortalezas, haciendo una lista de las 3 habilidades que traía al proyecto: consenso, creatividad y perseverancia. El día de la presentación llegó, y la mañana se sintió más electrificada que cualquier otra. Valentina revisó su discurso por última vez, dedicando momentos a recordar sus logros personales, a sus conquistas pasadas, que aunque parecieran pequeñas, eran recordatorios de su capacidad de lucha. En el camino hacia la sala de presentaciones, su cerebro estaba en plena batalla. La voz de su inseguridad intentaba convencerla de que era un error, una ilusión que sería deshecha en minutos. Un susurro de determinación se hizo más fuerte al entrar en la sala. Soy Valentina, se repitió mentalmente, conquistando su propio ser. La sala estaba llena de rostros expectantes, y allí, frente a todos, la presión era palpable, pero también era un fuego interno que empezaba a arder. La presentación comenzó, y aunque los nervios la asaltaron al principio, su voz se mantuvo firme. Con cada diapositiva que pasaba, comenzó a ver la reacción positiva de la audiencia. Estaba logrando hablar desde la autenticidad que había cultivado. A medida que avanzaba, respondía preguntas con seguridad y convicción, y la tensión inicial comenzó a ceder espacio a un proceso de diálogo constructivo. Sin embargo, antes de que la presentación concluyera, un crítico inesperado se levantó entre los asistentes. ¿Acaso has considerado el impacto real de tu propuesta? ¿Es realmente viable?, interrogaron. Valentina sintió que la pregunta se convertía en un eco de sus antiguas inseguridades. Esta vez, el inicio de la duda se sintió diferente, en lugar de paralizarla, encendió un nuevo impulso de determinación. La respuesta que formuló se convirtió en un reflejo no solo de datos, sino de su propia transformación personal. Desde el principio de este viaje, he aprendido a cuestionar la viabilidad. Y más importante aún, he aprendido que la viabilidad no se trata solo de números, sino también de pasión y creatividad entre los equipos. La sala enmudeció, no por el golpe de un argumento, sino por el sonido del descubrimiento personal hecho tangible. Con la mirada fija en sus oyentes, Valentina entendió que su viaje iba más allá de una decisión profesional. Era consciente de que llevaba un peso, una historia de superación que resonaba en cada palabra. El final de la presentación fue aclamado, pero su corazón todavía palpitaba con incertidumbre. A medida que se retiraba de la sala, se dio cuenta de que aún no había llegado al final de su camino, había un nuevo desafío a la vista. ¿Podría arriesgarse a compartir más detalles sobre la experiencia personal en cada situación? Se planteó cuál sería el próximo paso hacia su verdadera autenticidad. La batalla de la autoconfianza continuaría, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. En ese instante, supo que había encendido una chispa en su interior, un deseo inquebrantable de expandirse. La posibilidad de enfrentar sus miedos para alcanzar nuevas alturas profesionales era más fuerte que nunca, y esa determinación la llevaría a lugares inesperados. Pero, ¿cuál sería el nuevo desafío que la vida tenía reservado? El eco de esa pregunta la perseguiría en su búsqueda de crecimiento. Valentina salió de la sala con una mezcla de alivio y ansiedad pulsante en su pecho. Las ovaciones aún resonaban en su mente, pero el eco de la crítica del asistente no se disipaba tan fácilmente. Había respondido bien, pero la duda aún persistía. ¿Realmente había convencido a todos o solo había disfrazado su inseguridad con palabras bien elegidas? Los días siguientes no fueron los que había esperado. A pesar del éxito, su mente se enfocaba en la incertidumbre. Pasaba horas en su escritorio, repensando cada detalle de la presentación, cada interacción con sus colegas, cada mirada.
Aunque su supervisor la había elogiado, la voz interna que la había atormentado durante años no dejaba de murmurar, ¿y si la próxima vez no es igual? Valentina comenzó a buscar ayuda externa. En su búsqueda de respuestas, se sumergió en libros de desarrollo personal y asistió a conferencias sobre crecimiento profesional. Cada palabra escuchada o leída resonaba en su interior como una revelación. Se dio cuenta de que su camino hacia la autenticidad no consistía solo en hablar, sino en vivir su verdad. Sin embargo, había un paso más por dar: compartir esa verdad con los demás. Una noche, mientras repasaba sus notas, Valentina se topó con un programa de mentoría en su empresa. La idea de convertirse en mentora de nuevos empleados la entusiasmó. No solo podría ayudar a otros a crecer, sino también desafiaría sus propias inseguridades. ¿Por qué no?, se dijo. Si yo he pasado por esto, ¿por qué no ayudar a otros a enfrentar sus miedos? Sin embargo, el miedo volvió a asomarse. La duda se materializaba como la sombra de una gran montaña frente a ella. Quizás no sea lo suficientemente buena para ser mentora, se cuestionó. Pero revisando sus logros, decidió que no podía dejar que ese temor la controlara. Si iba a dar ese paso, debía hacerlo con autenticidad, siendo la Valentina que había comenzado a descubrir. Al inscribirse en el programa de mentoría, sintió un torrente de prevención. ¿Estaba lista para guiar a otros cuando ella misma aún se sentía en proceso? En su primer encuentro con su mente, se presentó un dilema: ¿debería compartir sus propias dificultades de manera abierta, o destacaría sus logros para parecer más competente? El dilema consumó su pensamiento, pero, como en la presentación, comprendió que su historia de lucha le otorgaba una conexión genuina con los demás. Entonces, en su primer encuentro, Valentina decidió ser transparente. Compartió su experiencia sobre la presentación, su lucha interna con la crítica y cómo había descubierto sus fortalezas. Sus palabras habían expandido el espacio de diálogo, las expresiones de su mente se reflejaban en los ojos de su mente. Su grupo de mente se vio cautivado, como si fueran espejos reflejando su propio viaje. Esa revelación tuvo un efecto poderoso. La vulnerabilidad se convirtió en un puente en lugar de una trampa, y el miedo se disipó en la autenticidad compartida. Cada historia retumbaba en el salón, aliviando la carga de la inseguridad colectiva. Valentina comenzó a ver la transformación no solo en ella sino también en sus mentores, quienes se atrevían a ser más abiertos, a compartir sus propios desafíos. A medida que pasaban las semanas, Valentina sentía que su propia autoconfianza crecía a medida que guiaba a otros. A pesar de su evolución, la voz del escepticismo aún persistía: la pregunta de si era lo suficientemente buena nunca desaparecería por completo. Pero cada vez que alguien de su grupo lograba una victoria personal, esa voz se debilitaba un poco más. Sin embargo, el verdadero desafío llegó un día cuando uno de sus mentores le planteó una situación crítica en su vida personal. El joven estaba considerando renunciar a su trabajo debido a la presión de su supervisor. Mientras Valentina le ofrecía apoyo, se dio cuenta de que la situación resonaba en su propia vida, también había sentido ese impulso de rendirse. La conexión emocional que surgía entre ellos se transformó en impulso. Entonces, mientras deliberaban sobre su futuro, una idea brilló en la mente de Valentina: ¿podía transformar su situación de inseguridad en una oportunidad de cambio también para ella? La posibilidad de iniciar un nuevo proyecto, uno que resonara con sus aprendizajes sobre la vulnerabilidad y autoconfianza, se insinuó en su conciencia. Los días siguientes comenzaron a dibujar un mapa de innovaciones en su mente, pero esto era solo el inicio. ¿Sería capaz de llevar a cabo su idea y desafiar tanto sus creencias como las del entorno que la rodeaba? La lucha estaba lejos de terminar, y la siguiente decisión sentaría las bases de su futuro. La presión se intensificaba mientras Valentina sopesaba las implicancias de su nueva ambición. Y en ese momento crucial, cuando todo parecía tomar forma, una nueva voz inusual en su mente interrumpió la proyección de su futuro: ¿está realmente lista para enfrentar el riesgo de ser quien siempre ha querido ser? ¿O permitirá que el miedo la paralice una vez más? Esa pregunta la acompañaría mientras se preparaba para decidir su próximo paso. La historia apenas comenzaba a escribirse. Valentina se despertó, incapaz de sacudirse la creciente sensación de urgencia que la visitaba cada mañana.
Sentía que las horas se deslizaban rápidamente mientras su mente construía escenarios de lo que podría ser su nuevo proyecto. Pero, por dentro, luchaba contra la tormenta de dudas que sacudía sus pensamientos. ¿Sería suficiente? ¿Podía realmente impactar a otros si no había resuelto completamente sus propias inseguridades? Mientras se preparaba para el trabajo, revisó mentalmente sus notas sobre las ideas que había esbozado. Había planeado un programa que combinaría talleres sobre autoconfianza con sesiones de mentoría, todo apoyado en su experiencia personal. Su intención era crear un espacio seguro donde los empleados pudieran compartir sus historias, pero cada pensamiento era interrumpido por la voz temerosa que siempre había estado presente. ¿Y si nadie se interesa? ¿Y si fracasas? Cuando llegó a la oficina, Valentina sintió una mezcla de nervios y determinación. Tenía una reunión con su supervisor, quien había apoyado su iniciativa desde el principio. Esperaba que su jefe le diera el visto bueno, pero al mismo tiempo, la idea de ese conocimiento la aterrorizaba. Su proyecto no solo representaba su compromiso con el crecimiento profesional, también expondría su vulnerabilidad. La conversación empezó de manera habitual, pero con cada palabra que pronunciaba sobre su proyecto, la inquietud crecía. En medio de una exposición apasionada sobre los beneficios del programa, se detuvo al notar que su supervisor la observaba con una ceja levantada. En ese instante, el aire se volvió espeso, el silencio en la sala sembró una duda punzante en su corazón. ¿Iba a ser juzgada nuevamente? Pero, a medida que avanzaba en su idea, algo en su interior cambió, la vulnerabilidad con la que había hablado en los talleres la había fortalecido. Valentina no se ocultó tras muros defensivos, expuso sus temores y sueños. Sé que me queda mucho por aprender, pero siento que este proyecto puede ayudar no solo a otros, sino también a mí misma, dijo, mientras su voz resonaba con sinceridad. A medida que su supervisor escuchaba, la incomodidad se fue desvaneciendo lentamente, reemplazada por una curiosidad cautivada. Valentina pudo ver una chispa de interés en su mirada. Es una propuesta interesante, Valentina, respondió su supervisor, su tono cargado de sorpresa y un destello de admiración. Sin embargo, necesito que hagas un análisis de riesgo más profundo. ¿Qué sucede si todo esto no funciona? Esa pregunta cortante la golpeó como un rayo. La voz del miedo resurgió, pero en lugar de abrumarla, le ofreció la oportunidad de una revelación. ¿Qué pasaría si fracaso?, reflexionó internamente. Pero, ¿y si tengo éxito? ¿Y si estos talleres son la clave para liberar nuestras historias y transformarlas en poder? Con una sonrisa decidida, levantó la mirada y afirmó, lo que importa es que estoy dispuesta a intentarlo. No puedo asegurar que todo salga perfecto, pero sí puedo comprometerme a aprender de cada retroceso y avance. Crear un espacio seguro para otros es el primer paso hacia mi propio crecimiento. La conversación continuó, y al final de la reunión, Valentina sabía que había sembrado semillas de cambio en su entorno. Sin embargo, en su interior, el eco de la pregunta planteada por su supervisor latía con fuerza, ¿qué pasa si no funciona? Mientras regresaba a su escritorio, comenzó a esbozar el plan que prometió desarrollar. Tenía que calcular riesgos, crear estrategias, pensar en contingencias. Pero en medio de esa lluvia de ideas, la voz del miedo seguía resonando. Cada vez que enfrentaba un punto débil en su plan, sentía que la inseguridad asomaba la cabeza. ¿Realmente estaba lista para arriesgarse a salir de su zona de confort una vez más? En ese momento, se dio cuenta de que su trayectoria no se trataba solo de un proyecto, era una búsqueda de autoconfianza palpable, un acto de desafío ante sus propias limitaciones. La decisión de seguir adelante con su idea se tornó un acto de valentía más que de certidumbre. Y así, mientras se sentaba a repasar lo hecho, comprendió que su viaje no era solo un testimonio de cambio, sino una travesía personal para forjarse en la mujer fuerte que aspiraba a ser. Pero, al mismo tiempo, una nueva inquietud la acechaba, que revela su proyecto sobre su papel en la empresa y su verdadera capacidad para inspirar a otros. La lucha por convertirse en la mentora auténtica apenas comenzaba, y la pregunta la acompañaba mientras iba trazando los nuevos caminos que debía explorar. Valentina se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro mientras sus dedos se movían inquietos sobre el teclado.
La presión del análisis de riesgos la llevó al límite, cada gráfico que plasmaba parecía un reflejo de sus miedos. Los esquemas se multiplicaban, pero las mismas preguntas la asediaban. ¿Realmente estaba preparada para hacer esto? Su necesidad de valentía se sintió más intensa que nunca. De repente, se acordó de un lema que había aprendido en uno de los talleres de desarrollo personal: el crecimiento ocurre en la incomodidad. Esa frase resonaba en su mente como un mantra. Decidió que no permitiría que la ansiedad dictara su camino. Sin embargo, había un dilema que aún no había enfrentado: cómo comunicar su vulnerabilidad sin parecer débil. Con determinación, se levantó y se dirigió a la sala de descanso. Allí había un grupo de colegas conversando animadamente. La idea de acercarse a ellos la paralizó, pero abandonarse a la inseguridad no era una opción. Se respiró hondo y se unió a la conversación. ¿De qué están hablando?, preguntó, intentando sonar casual. La conversación giraba en torno a un nuevo proyecto que algunos habían iniciado. Mientras escuchaba las historias de sus compañeros, sentía que las dudas comenzaban a disiparse. Era más fácil entender sus propios temores cuando veía cómo otros también luchaban con los suyos. Decidió aprovechar el momento. Estoy trabajando en un nuevo programa de talleres, algo que podría beneficiar a todos, comentó, señalando su propio trabajo. La reacción fue mixta, algunos mostraban interés, mientras otros parecían escépticos. Valentina notó que empezaba a construir una historia alrededor de su proyecto, seguras de que podía resonar en sus vidas. Dijo: sé que puede sonar arriesgado, pero a todos nos afecta la confianza. Creo que, si trabajamos juntos en esto, podríamos crear un ambiente mejor. Las miradas se fijaron en ella, y sintió una oleada de adrenalina. No se había dado cuenta de que, al compartir su propio desafío, también estaba invitando a los demás a hacer lo mismo. Una de sus colegas, Ana, intervino. Me gusta la idea. ¿Podríamos incluir ejercicios de grupo para compartir experiencias? A veces, solo necesitamos un espacio seguro para abrirnos. El entusiasmo brotó entre sus compañeros, y Valentina sintió que su propuesta comenzaba a tomar forma. Pero en lo profundo de su ser, una voz crítica interrumpió el flujo de su optimismo: ¿y si fracasan esos ejercicios, qué dirán de ti? Sin embargo, esta vez, la voz del miedo no la paralizó. Reconoció que parte del proceso requería aceptar que podría experimentar fracasos. Con cada interacción, su autoconfianza aumentaba. Cada vez que sus colegas se mostraban abiertos, ella sentía que la posibilidad de éxito se ampliaba. Al regresar a su escritorio, revisó sus notas. Tenía material nuevo, ideas frescas y, sobre todo, una renovada determinación. Se sintió más fuerte, más resuelta a arriesgarse y compartir su historia. Pero la inquietante pregunta del principio seguía acechando: ¿qué pasará si sus esfuerzos no resultan en el impacto que esperaba? Sin embargo, en lugar de permitir que ese miedo dictara sus acciones, lo visualizó como un combustible. Si ella podía transformar su vulnerabilidad en fuerza, tal vez otros podrían hacerlo también. Esa visión se convirtió en un impulso, el motor detrás de su deseo por prototipar una nueva narrativa, no solo para ella, sino para todos los que deseaban superar sus propios obstáculos internos. Mientras continuaba su progreso, Valentina tomó una decisión crucial: necesitaba encontrar un mentor que pudiera guiarla mientras se adentraba en este desafío. La idea de compartir su iniciativa con alguien a quien admiraba la llenó de nervios, pero también de entusiasmo. Al final del día, su mente giraba, preguntándose a quién podría pedir ayuda y si estaría dispuesta a abrirse lo suficiente para permitir que alguien más participara en su crecimiento. Se dirigió hacia casa con una nueva visión. No solo estaba construyendo un programa, estaba definiendo quién quería ser. Sin embargo, a medida que la noche caía, una sombra de duda se lastraba en su mente. ¿Qué pasará si el mentor elegido no cree en mi visión? La pregunta persistía, máxime al pensar en sus próximos pasos. Así, mientras se preparaba para dormir, otra inquietud emergía: el viaje hacia su autoconfianza apenas comenzaba, pero ¿qué otras verdades tendría que enfrentar para realmente convertirse en la inspiradora que deseaba ser?
Valentina despertó con la luz del sol entrante, sintiendo que cada rayo era una invitación a continuar con su transformación. Aquella mañana, decidió que no solo había construido un proyecto, había comenzado a edificar su identidad. En los días previos, había dedicado horas a diseñar un programa de mentoría que fusionaba la autoconfianza con el desarrollo profesional. Cada idea capturada le ofrecía claridad sobre su propósito y reforzaba su decisión de invitar a otros a unirse a su viaje. A medida que avanzaba el día, se preparó para reunirse con su supervisor, quien había mostrado interés en su propuesta. Al entrar a la sala, notó cómo las mariposas en su estómago comenzaban a danzar. Sin embargo, esta vez, en lugar de ser devorada por la ansiedad, decidió usar esa energía como combustible. Tenía que demostrar que no solo estaba lista para presentar su idea, sino que también había interiorizado su valor. Cuando comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con naturalidad. Explicó cómo había diseñado cada componente del programa, enfatizando la importancia de la vulnerabilidad como herramienta de crecimiento. La pasión con la que se expresaba sorprendió incluso a ella misma. Su supervisor escuchó atentamente, asintiendo en momentos clave. La reacción era un aliento que agregaba a su seguridad. Valentina, tu visión es intrigante, dijo finalmente su supervisor. Me gusta el enfoque que has tomado al combinar la mentoría con un aspecto tan humano. Pero necesito estar segura de que esto tendrá un impacto real. Te pido que prepares un análisis más detallado sobre cómo se medirá ese impacto. Valentina sintió que la inseguridad la azotaba nuevamente, pero esta vez decidió enfrentarlo. Entiendo y estoy dispuesta a hacerlo, respondió con firmeza. La decisión de no permitir que su voz interior se interpusiera marcó un punto de inflexión. Esta es una oportunidad para demostrar no solo lo que puedo hacer, sino quién he llegado a ser. Después de la reunión, comenzó a trabajar en el análisis solicitado. A medida que recopilaba datos, se dio cuenta de que su formación, las experiencias pasadas y el aprendizaje en el curso habían sido pasos necesarios hacia su crecimiento. Valentina no solo había adquirido habilidades, sino que había probado su capacidad de influencia dentro del entorno laboral. La presentación del análisis había sido exitosa. Al final, su supervisor expresó que estaba impresionada con su dedicación. Este programa no solo tiene el potencial de ayudar a otros a crecer, sino que también está cimentando tu liderazgo en la empresa, concluyó, dejando a Valentina ante una ola de validación que emanaba desde su interior. A partir de entonces, Valentina se fue abriendo a nuevas oportunidades, comenzó a liderar otras sesiones, a compartir sus aprendizajes tanto en el trabajo como en la comunidad profesional. Así, empezó a convertirse en una referente para colegas que, como ella, lidiaban con la inseguridad. Se encontró en un ciclo donde su crecimiento personal inspiraba el desarrollo de otros, y su propia historia de superación resonaba en cada taller que dirigía. Con el tiempo, su programa de mentoría se consolidó, y recibía reconocimientos dentro de la empresa. Su camino había sido complejo, repleto de desafíos, pero Valentina había llegado a un punto en el que su voz era fuerte y clara. Se dio cuenta de que las críticas que antes la paralizaban habían sido transformadas en impulso para seguir adelante. El momento culminante llegó cuando recibió un llamado para hablar en una importante conferencia sobre el empoderamiento en el ámbito profesional. Su nombre era ahora sinónimo de superación y coraje. En esa plataforma, al contar su historia, Valentina no solo se dio cuenta de lo lejos que había llegado, sino también del impacto que podía generar al abrirse a nuevas posibilidades. La vulnerabilidad ya no era un signo de debilidad, sino su mayor fortaleza. Con cada palabra que pronunciaba, liberaba una parte de ese viejo miedo que una vez la había retenido. En las caras de quienes la escuchaban, veía reflejada su propia lucha y comprendía que había valido la pena cada paso. Valentina se había transformado, no solo en una profesional competente, sino en un símbolo de esperanza y cambio, tanto para ella como para todos aquellos que deseaban emprender su propio camino hacia la autoconfianza. Finalmente, Valentina entendió que la verdadera realización personal se encontraba en la capacidad de compartir su proceso y brindar apoyo a otros. Había alcanzado no solo una posición respetada en su carrera, sino también un sentido renovado de identidad y confianza en sí misma.
Esa tarde, al regresar a casa, se sintió en paz, consciente de que su historia estaba en constante evolución y que el futuro, con su interminable potencial, le aguardaba con los brazos abiertos. Ahora les pido que se unan a esta comunidad de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán su vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas encuentren inspiración. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre esta transformación. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso mensaje. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.